El sol del mediodía golpeaba con fuerza las estrechas y polvorientas calles de San Miguel del Río, un pequeño pueblo en el corazón de México, donde el tiempo parecía haberse detenido, como si los siglos de historia local hubieran dejado una huella profunda en la tierra y en las personas. La arquitectura colonial, con sus casas de paredes blancas y techos de teja roja, contrastaba con la vida vibrante que se desarrollaba en cada esquina. La plaza central era el alma del pueblo, donde el bullicio de la ciudad se mezclaba con el sonido del herrero martillando el metal caliente. Los árboles de flamenco se alzaban con sus hojas rojas que estallaban como fuego, formando un refugio natural para los habitantes que, de vez en cuando, se detenían a conversar o descansar. El aroma del maíz recién cocido en las esquinas, junto con el inconfundible olor de la carne asada, hacía que cualquiera sintiera que la vida aquí, aunque simple, estaba llena de calor y gozo en los pequeños detalles. Sin embargo, Javier no sentía el calor de esa comunidad. Para él, San Miguel del Río era una prisión. Desde que perdió la fe, la iglesia no era más que un monumento de piedra fría, un recordatorio de las promesas incumplidas y de las falsas esperanzas que lo habían marcado a lo largo de los años. De niño había sido devoto, un joven que creyó en todo lo que le dijeron en sus años de catequesis, pero la vida, con sus golpes y pérdidas, lo había transformado en alguien cínico y sarcástico. Las calles que antes le parecían acogedoras, ahora le resultaban vacías, y la gente que había conocido de toda la vida se volvía cada vez más ajena a su mirada crítica. Su hogar era una casa modesta a las afueras del pueblo, construida por su padre, un hombre de manos duras que se había dedicado toda su vida al campo. Javier siempre lo había respetado, pero con el paso de los años se distanció de él. Su padre no entendía su desencanto. Mientras Javier pasaba sus días encerrado en la tristeza y el escepticismo, su padre seguía rezando todas las mañanas, fiel a las tradiciones de la familia. La relación entre ambos se había vuelto tensa y llena de silencios, y cada conversación se volvía más incompleta, más vacía. Javier sentía que había algo en ese pueblo que lo aprisionaba, algo que lo hacía sentirse como un extraño entre aquellos que, a pesar de todo, seguían con sus creencias. El pueblo, a pesar de ser pequeño, no carecía de vida. La iglesia, con su imponente fachada blanca y su campanario alto que se alzaba hacia el cielo como un dedo que señalaba a Dios, seguía siendo el centro de la comunidad. Cada domingo, los fieles se reunían para la misa, donde la devoción era palpable en cada oración y en cada gesto. Las campanas resonaban por todo el pueblo, llamando a todos los habitantes a rendir homenaje a Dios. Para los demás ese lugar era un refugio, un espacio sagrado, pero para Javier la iglesia era un sitio lleno de hipocresía. Veía cómo las personas iban a rezar, pero luego hablaban mal de los demás, se peleaban por tierras o no ayudaban a quienes realmente lo necesitaban. No entendía cómo la gente podía creer en algo tan contradictorio. Cada vez que pasaba por la iglesia, sentía que la mirada de la Virgen María colgada en el altar lo seguía. No había forma de escapar de esa sensación, como si algo lo estuviera juzgando constantemente. Pero él no creía en eso. Ya no. Las palabras del sacerdote, el padre Eduardo, parecían vacías para él. Aunque el sacerdote era respetado por todos en el pueblo, Javier lo veía como un hombre que, al igual que los demás, seguía una rutina. El padre Eduardo hablaba de la importancia de la fe, del amor al prójimo, pero Javier se preguntaba, ¿y qué hay del sufrimiento? ¿Qué hay de las promesas rotas, de los que han perdido todo y no encuentran consuelo en sus oraciones? A pesar de su rechazo por la iglesia, Javier no podía evitar sentir una extraña sensación de vacío dentro de sí. Había algo en su corazón que, aunque no lo admitiera, anhelaba la paz que la gente encontraba en la religión. No era que creyera en Dios, sino que deseaba profundamente encontrar algo que le diera sentido a su vida. La vida cotidiana en el pueblo, llena de simplicidad pero también de una fe que él no comprendía, lo desbordaba. No sabía cómo lidiar con eso.
cómo encontrar la paz en un lugar que, para él, era un recordatorio constante de lo perdido. Mientras caminaba por las calles de San Miguel del Río, veía a los niños jugando en la plaza, a los ancianos sentados en las bancas, hablando de tiempos pasados, y a las mujeres que iban al mercado con canastas llenas de productos frescos. Todos parecían tener su lugar en esa comunidad, todos parecían tener un propósito, todos, excepto él. Javier no sabía cómo encajar en ese mundo, no sabía cómo ser parte de algo que ya había dejado atrás. Pero ese día, algo iba a cambiar, algo que ni él ni nadie en el pueblo podían prever. En la misa de la tarde, cuando la iglesia estuviera llena, una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre iban a desencadenarse. Javier no lo sabía aún, pero esa tarde, en el mismo lugar donde había experimentado tanto rechazo, sucedería algo que pondría a prueba todo lo que había creído o dejado de creer. El viento que soplaba entre las montañas cercanas traía consigo un aire pesado, como si presagiara algo grande. La tarde caía lentamente, y con ella la tranquilidad del pueblo parecía quebrarse, aunque nadie aún sabía lo que estaba por venir. Todos estaban a punto de ser testigos de un acontecimiento que desafiaría su fe, sus creencias y todo lo que pensaban saber sobre la vida. Pero por ahora, Javier caminaba por las calles sin saber que ese día su vida daría un giro irreversible. Era un domingo caluroso, el tipo de tarde en la que el sol parecía fundir los colores del cielo con el polvo de las calles. San Miguel del Río estaba especialmente animado ese día. La plaza central, como siempre, estaba llena de vida. Los mercados de frutas y verduras estaban a su máxima capacidad, mientras las mujeres cargaban canastas sobre sus cabezas y los niños correteaban entre las piernas de los adultos, sin prestar atención a las viejas costumbres de respeto que regían la ciudad. La misa dominical era el evento más importante de la semana, y esta no iba a ser la excepción. Javier se encontraba caminando hacia la iglesia no porque tuviera alguna intención religiosa, sino porque su amigo de la infancia, Carlos, le había insistido con una invitación que no pudo rechazar. «Es solo una misa, Javier, no te va a hacer mal», le dijo Carlos, sabiendo que, aunque Javier se burlaba de la religión, siempre había sido un hombre de palabra. Así que, con una mezcla de aburrimiento y curiosidad, Javier aceptó ir. No era la primera vez que entraba a esa iglesia, pero esta vez sentía que algo en el ambiente era diferente, como si el pueblo estuviera esperando algo más grande que un simple servicio religioso. Cuando llegó, la iglesia ya estaba llena. Las paredes de piedra blanca resonaban con el eco de los rezos y las oraciones, y el aroma de incienso llenaba el aire. Javier se sentó en uno de los bancos traseros, mirando a la multitud, sin realmente interesarse por lo que sucedía. Estaba acostumbrado a la hipocresía de los fieles, a la forma en que, tras el acto de devoción, salían de la iglesia para criticar a otros, para pelear por terrenos o para robar sin ningún remordimiento. Nada en ese lugar le parecía genuino y no podía evitar sentirse distanciado de todo. El padre Eduardo, un hombre de rostro serio y barba canosa, comenzaba a dar su homilía. La congregación, como siempre, prestaba atención con devoción, pero Javier sentía que sus palabras caían sobre él como una lluvia sin sentido, un sonido lejano que apenas lograba penetrar su mente cerrada. De vez en cuando, el padre hacía una pausa y miraba a su alrededor, buscando esa conexión que parecía tener con todos menos con él. «Hoy hablaremos sobre el poder del perdón», comenzó el padre con voz grave, «sobre cómo, incluso cuando nos sentimos traicionados o heridos, debemos aprender a perdonar, porque sólo así podremos acercarnos a Dios y sanar nuestras almas». Javier dejó escapar una risa burlona por lo bajo. Se giró hacia Carlos, quien estaba a su lado, y le susurró con desdén: «Perdón. ¿Y qué pasa con los que no pueden perdonar? ¿Qué pasa con los que ya están demasiado rotos para creer en todo esto?» Carlos lo miró en silencio, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Javier, no hables así. La fe no es algo fácil, pero tampoco se trata de burlarse de ella.
le respondió suavemente, pero Javier ya no escuchaba. Su mente había comenzado a vagar, buscando maneras de ridiculizar lo que ocurría en ese lugar. Él no podía entender cómo la gente podía vivir su vida como si todo estuviera bien, como si rezar un par de Ave Marías pudiera borrar las injusticias del mundo. De repente, mientras el padre Eduardo hablaba sobre el perdón, Javier se sintió invadido por una oleada de sarcasmo. ¿Perdón? Se le hacía absurdo. A su alrededor las personas cerraban los ojos y se sumergían en la oración, buscando la paz que ellos mismos se negaban a ofrecer a los demás. Pero Javier ya había dejado de creer en todo eso hacía mucho tiempo. Las palabras del sacerdote sonaban vacías, y él no pudo evitar levantarse de su asiento. Con un movimiento brusco, Javier se puso de pie en medio de la misa. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el murmullo que recorrió la iglesia hizo que el sacerdote interrumpiera sus palabras. Javier se sentía como el centro de atención, y eso, en algún lugar de su mente, le resultaba satisfactorio. Miró al padre con una sonrisa sarcástica y levantó la mano como si estuviera en un aula, listo para hacer una pregunta. ¿Perdón?, exclamó Javier, su voz resonando en las paredes de la iglesia. ¿De verdad creen en eso? ¿En el perdón? Ustedes que se hablan a espaldas, que critican a los demás, y ahora vienen aquí a pedir perdón por todo lo que hacen. Las palabras de Javier hicieron que el aire se volviera pesado. La gente en la iglesia lo miraba, sorprendida, algunos con indignación, otros con tristeza. Carlos, que intentaba calmarlo, no pudo evitar sentir la vergüenza ardiendo en su rostro. La iglesia, antes cálida y llena de esperanza, ahora se sentía fría, densa. Javier continuó, incapaz de detener su torrente de sarcasmo y rabia. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve rezar si siguen siendo las mismas personas de siempre, llenas de rencor y mentira? Dijo con un tono que atravesaba a todos los presentes. El padre Eduardo lo miró fijamente. Su rostro, antes sereno, estaba ahora marcado por una expresión de dolor. Sin decir palabra, bajó la cabeza, y Javier sintió que las miradas de la congregación se clavaban en él, como si pudiera oler su desprecio. Pero Javier no se arrepintió. Al contrario, su irritación creció. ¿Qué estaban buscando en ese lugar? ¿Cómo podían seguir creyendo en algo tan superficial? De repente, algo extraño ocurrió. Las luces de la iglesia parpadearon, y un viento frío recorrió la nave. Los cantos y rezos cesaron de inmediato. La temperatura descendió abruptamente, y Javier, que pensaba que era solo su imaginación, se dio cuenta de que algo estaba sucediendo. Los ojos de los fieles se agrandaron, y un susurro recorrió la iglesia. El aire se hizo espeso, casi insoportable, como si el mismo espacio hubiera dejado de ser seguro. Todos, incluidos Javier y Carlos, quedaron en silencio, mirando al altar, donde algo increíble estaba a punto de ocurrir. El silencio absoluto se apoderó de la iglesia. Nadie se movía, nadie respiraba. Javier, con el rostro contraído por la ira, aún estaba de pie, desafiante, mirando a los presentes con una mezcla de desdén y desconcierto. Los fieles, que lo observaban con ojos llenos de sorpresa y reproche, se habían quedado paralizados. Nadie se atrevía a pronunciar una palabra, y el aire pesado que se había vuelto denso empezaba a sentirse como un peso sobre el pecho de todos. Pero lo más extraño estaba por suceder. En un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera en la iglesia cambió. Las velas, que hasta hace un momento iluminaban tenuemente el altar, comenzaron a parpadear, primero débilmente, luego con fuerza, hasta que se apagaron todas de golpe. La oscuridad se apoderó de la nave principal, y un escalofrío recorrió la espalda de cada persona presente. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo, pero una sensación de incomodidad extrema invadió el aire. Un murmullo de miedo comenzó a esparcirse entre los fieles. Javier, aunque incrédulo, también sintió que su corazón latía con más fuerza. Estaba acostumbrado a la ansiedad, al malestar, pero lo que sentía en ese instante era algo diferente, algo que no podía controlar. Se dio cuenta de que su cuerpo, por alguna razón,
ya no respondía a su voluntad. Como si una fuerza invisible lo estuviera atrapando, se quedó completamente inmóvil. De repente, una luz deslumbrante surgió en el altar. No era una luz común, ni siquiera de las velas apagadas que momentos antes iluminaban el lugar. Era una luz pura, tan intensa que parecía perforar la oscuridad que la rodeaba. Era una luz que no solo cegaba, sino que penetraba profundamente en el alma. En un instante, todos los ojos de la iglesia se fijaron en esa luz, como si fuera lo único que existiera en el mundo. Javier, a pesar de su escepticismo y su incredulidad, no pudo evitar sentir que algo sobrenatural estaba ocurriendo. No entendía cómo, pero su cuerpo reaccionaba a esa luz, como si su propia existencia estuviera siendo tocada por una mano invisible. Miró a su alrededor, buscando explicaciones, pero solo encontró rostros petrificados de los fieles, que no se atrevían a mover ni un dedo. La luz fue intensificándose, hasta que una figura comenzó a formarse en el centro del altar. La figura era humana, pero al mismo tiempo, algo más. Javier parpadeó, seguro de que estaba soñando, de que todo era una ilusión. Sin embargo, la figura fue tomando forma y definición, y, para su asombro, vio a un hombre, de rostro sereno, vestido con una túnica blanca que brillaba con la luz que lo rodeaba. Aquel ser parecía emanaba una paz absoluta, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Era Jesús. El aire se volvió aún más denso, y todos los presentes cayeron de rodillas, algunos llorando, otros sin poder articular palabra. Javier, en medio de su incredulidad, sintió que algo lo estaba invadiendo por dentro. Era una sensación extraña, como si la presencia de aquel ser estuviera atravesando su alma. No podía evitar sentir una mezcla de miedo y asombro, pero sobre todo, una sensación de que todo lo que había conocido en su vida estaba siendo puesto en duda. La figura de Jesús, aunque imponente en su luz, tenía una serenidad tan profunda que Javier, aunque desconcertado, no podía apartar la mirada. Jesús, en un gesto tranquilo, levantó una mano como pidiendo silencio, y lo que parecía ser una brisa suave comenzó a recorrer la iglesia. Un susurro envolvía a todos, como si el mismo aire hablara. Entonces Jesús habló. Su voz era suave, pero al mismo tiempo tenía la firmeza de quien conoce toda la verdad. «Javier», dijo, dirigiéndose directamente hacia él. No hubo sorpresa en su tono, ni enojo. Era una voz que transmitía paz, y al mismo tiempo, una sabiduría tan profunda que Javier sintió como si el tiempo se detuviera. Tu corazón está endurecido por el dolor y la desilusión, pero aún hay tiempo para sanar. Javier no podía creer lo que escuchaba. Aquella voz, aquella presencia, lo hacían sentir pequeño, vulnerable, pero también, por primera vez en mucho tiempo, le daban una sensación de esperanza que no podía comprender. La multitud estaba muda, pero todos sentían lo mismo, una presencia poderosa, trascendental, que llenaba cada rincón de la iglesia. ¿Por qué?, Javier murmuró, incapaz de controlar su voz, que sonaba quebrada y llena de confusión. «¿Por qué me hablas a mí?» Jesús lo miró directamente, como si pudiera ver dentro de su alma. «Porque tú, Javier, eres parte de esta comunidad, de este pueblo. Todos tienen su momento para encontrar la paz, y tú estás en tu momento ahora. No es tarde para cambiar». Javier, aunque atrapado en el asombro, comenzó a sentir una presión creciente en su pecho. Era una mezcla de tristeza, arrepentimiento y algo que no lograba identificar. Tal vez una sensación de conexión que había estado buscando sin saberlo. «No sé si puedo», dijo, sin saber si se estaba refiriendo a su propia vida, a sus creencias o al perdón que Jesús le ofrecía. Jesús no respondió de inmediato. En lugar de eso, la luz a su alrededor se intensificó aún más, bañando a todos los presentes en una especie de claridad deslumbrante. Fue entonces cuando Javier sintió como si las cargas que había estado cargando durante años comenzaran a soltarse, como si su alma tan pesada fuera ahora liberada por una fuerza desconocida. La luz comenzó a desvanecerse lentamente,
y la figura de Jesús, aún en su lugar, se fue desvaneciendo junto con ella. Cuando todo volvió a la normalidad, el aire en la iglesia ya no estaba cargado de tensión. Las luces volvieron a encenderse lentamente y la multitud, todavía de rodillas, permaneció en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Javier, paralizado, no podía procesar lo que acababa de suceder. Su cuerpo temblaba ligeramente, y su mente era un caos de pensamientos y emociones que no sabía cómo manejar. Todo había cambiado en un instante. Jesús se había manifestado ante él y por un momento le había dado una visión de lo que podía ser si tan solo decidiera cambiar su camino. El silencio persistía en la iglesia, como si el eco de aquella aparición aún vibrara en las paredes. Nadie se movía. Algunos fieles mantenían la cabeza gacha, con los ojos cerrados y las manos juntas temblando de emoción. Otros lloraban abiertamente, sin vergüenza, con los rostros húmedos y la mirada al cielo, como si aún pudieran ver la luz divina que había iluminado el altar. Había quienes repetían oraciones en voz baja y quienes no podían articular palabra alguna, perdidos en el asombro. Javier permanecía de pie, o más bien congelado. Su cuerpo temblaba levemente, y en su rostro se mezclaban el desconcierto, la confusión y una sombra de miedo. Nunca antes había sentido algo así. No podía negar lo que había visto, aunque su mente intentara buscar explicaciones racionales. Esa figura, esa luz, esa voz que lo había llamado por su nombre, no era producto de su imaginación. Lo había sentido, lo había vivido. No estaba loco. ¿O sí? Carlos, que seguía de rodillas, levantó lentamente la vista hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Era una emoción distinta, más profunda, casi sagrada. Se puso de pie con dificultad y se acercó a Javier con cautela, como si temiera romper el hechizo del momento. «Javier», susurró, «¿estás bien?» Javier tardó en reaccionar. Su mirada seguía clavada en el altar vacío, como si esperara ver a Jesús otra vez. Finalmente, murmuró con voz rasposa, «¿Tú lo viste también?» Carlos asintió con firmeza sin apartar los ojos de su amigo. Todos lo vimos, todos lo sentimos. Javier tragó saliva. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera escaparle del pecho. Quiso hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Lo único que logró decir fue, «No entiendo nada». El padre Eduardo se acercó en silencio. Su túnica blanca se movía con cada paso, y su rostro, que antes mostraba preocupación, ahora tenía una expresión de serena solemnidad. Se detuvo frente a Javier y con una voz suave, pero firme, le dijo, «No necesitas entenderlo todo de inmediato. Lo importante es que abriste los ojos. Dios toca el corazón de cada uno cuando más lo necesita. Hoy fue tu turno». Javier lo miró fijamente, sin responder. Su mente aún estaba en otra parte, enredada entre el escepticismo y la emoción. Todo su mundo había sido puesto de cabeza, y sentía que estaba al borde de un abismo que nunca había querido mirar de frente. Los murmullos comenzaron a recorrer la iglesia. Las personas se volvían unas a otras, comentando lo que acababan de vivir. Algunos se santiguaban una y otra vez, otros se abrazaban entre lágrimas. Una señora mayor, sentada en la primera fila, miraba a Javier como si estuviera viendo a un profeta. Un niño lo señaló y le preguntó a su madre si ese era el hombre del que Jesús había hablado. Javier empezó a sentirse abrumado. Todo aquello lo sobrepasaba. Él no era un santo, no era nadie especial. Al contrario, llevaba años insultando lo que esas personas más valoraban. Había despreciado su fe, sus costumbres, sus creencias, y ahora todos lo miraban como si fuera un elegido. «Esto no puede estar pasando», susurró, más para sí mismo que para los demás. Salió de la iglesia sin decir nada más. Caminó a paso rápido por las calles del pueblo, que comenzaban a llenarse de rumores. «Dios se apareció en la iglesia», decían algunos. «Jesús habló con Javier»,
repetían otros. Las palabras volaban como aves asustadas por una tormenta. Al llegar a su casa, Javier se encerró y se dejó caer en la cama. No podía dejar de pensar en la mirada de Jesús. No había juicio en ella, no había odio, solo había compasión, y eso, de alguna forma, lo desarmaba más que cualquier castigo. Recordó las palabras que había escuchado. Tu corazón está endurecido, pero aún hay tiempo para sanar. Las repitió una y otra vez, hasta que las lágrimas comenzaron a salir, primero tímidas, luego con fuerza, como si llevaran años retenidas. No lloraba desde que era un niño. No recordaba la última vez que se había sentido tan vulnerable, tan expuesto. Pasó el resto de la tarde encerrado, sin comer, sin hablar con nadie. La confusión lo envolvía por completo. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo seguir adelante después de algo así? ¿Podía cambiar? ¿De verdad era posible? Al anochecer, Carlos llegó a su puerta. Tocó suavemente, sin insistir. Javier no respondió, pero después de unos segundos abrió la puerta. No dijo nada, solo se apartó para dejarlo pasar. Carlos entró en silencio, se sentó en la silla junto a la ventana y miró a su amigo. ¿Qué vas a hacer ahora? Javier se quedó de pie, mirando el suelo. Tardó en responder. No lo sé, pero ya no puedo seguir igual. Carlos asintió lentamente. Entonces empieza con lo que sí sabes. Pide perdón. A los demás y a ti mismo. Javier lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Tú crees que todavía tengo derecho a eso? Carlos sonrió con ternura. Si Jesús te habló, es porque sí. No necesitas que nadie más te lo diga. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades. Javier no sabía lo que venía después. No sabía si sería aceptado, si lograría perdonar o si sería perdonado, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía que estaba solo. Algo dentro de él, algo que había estado dormido por años, comenzaba a despertar. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo reflejara el estado interior de Javier. Las nubes grises colgaban pesadamente sobre San Miguel del Río y el aire húmedo traía consigo un aroma a tierra mojada que solía reconfortarlo en otros tiempos. Pero hoy Javier no encontraba paz en nada. Se había despertado varias veces durante la noche, agitado por sueños que no lograba recordar del todo, pero que le dejaban el pecho oprimido y el alma inquieta. Caminó sin rumbo por las calles aún vacías del pueblo, sintiendo cómo cada paso lo alejaba más de la persona que había sido el día anterior. La imagen de Jesús en el altar, su voz, sus palabras, todo eso se repetía en su mente como un eco persistente. Lo habían perdonado, sí, pero ¿cómo podía él perdonarse a sí mismo? ¿Cómo podía redimirse ante aquellos que había despreciado, insultado y herido con su amargura? Javier pasó frente a la iglesia, pero no se atrevió a entrar. No todavía. Algo dentro de él sentía que no estaba listo. En su lugar, decidió caminar hacia la pequeña biblioteca del pueblo. Un rincón poco frecuentado, tranquilo, donde podría pensar. Se sentó en una vieja banca de madera, con un par de libros religiosos que había tomado al azar. No los leía realmente. Los miraba, más como símbolos que como fuentes de conocimiento. Mientras hojeaba lentamente una Biblia desgastada, recordaba su infancia. Recordaba la voz de su madre rezando por las noches, las visitas al templo, las misas llenas de cantos. ¿En qué momento se había roto todo eso? ¿Cuándo se había convertido en el hombre cínico que no creía en nada ni en nadie? Tal vez fue cuando perdió a su hermana, pensó. Ella había sido su luz, su compañera, y su partida dejó un vacío tan grande que nada logró llenarlo. No Dios, no la iglesia, no él mismo. Un nudo se formó en su garganta al recordar su entierro, la lluvia cayendo sobre el ataúd, y su padre diciendo con voz temblorosa, «Ella está en un lugar mejor». Javier había querido gritar en ese momento. ¿Cómo podía alguien estar en un lugar mejor que su propia casa,
con su familia viva, desde entonces había dejado de creer, no en Dios, no en el amor, no en las palabras vacías de consuelo, solo en el dolor. Pero ahora algo se había quebrado. La figura de Jesús no lo había juzgado, no lo había condenado, solo le había ofrecido algo que él creía haber perdido, una nueva oportunidad. El peso de esa posibilidad era abrumador. ¿Qué debía hacer con ella? ¿Javier? Levantó la mirada. Era Soledad, una mujer mayor del pueblo, siempre vestida con colores vivos y una sonrisa tranquila. Lo miraba con ternura, pero sin lástima. «Te vi en la iglesia ayer», dijo, sentándose junto a él sin esperar invitación. «Fuiste valiente». Javier bajó la vista, incómodo. «No fui valiente. Fui un necio. Insulté lo que ustedes creen. Y después, no sé qué pasó». Soledad lo miró con suavidad. Pasó lo que necesitaba pasar. A veces Dios habla cuando uno más está gritando por dentro, aunque no sepa que lo hace. Javier apretó el libro entre las manos. «No sé si puedo cambiar, señora Soledad. No sé si tengo dentro de mí lo que se necesita para ser alguien mejor». Ella sonrió y con un leve gesto le tocó el hombro. «Nadie cambia de un día para otro, hijo, pero ya estás caminando. Eso es lo que importa, y no estás solo». Esas palabras tocaron algo profundo en Javier. Sentía que, por primera vez, alguien lo veía realmente, sin juzgarlo por lo que había sido. Quiso decir algo más, pero Soledad ya se estaba levantando. «Ven cuando quieras hablar. Yo también tuve que perdonarme cosas. No estás tan roto como crees». Javier se quedó en silencio, mirando cómo ella se alejaba con pasos firmes. Algo dentro de él comenzaba a moverse. Era como una semilla enterrada bajo años de resentimiento, que al fin recibía un poco de luz. De regreso en casa, se sentó frente al pequeño altar que su padre había mantenido intacto por años. La imagen de la Virgen de Guadalupe estaba ahí, rodeada de veladoras y flores secas. Nunca le había prestado atención, pero ahora la miraba distinto. No sabía rezar ya, no con palabras, pero cerró los ojos y en su mente formuló lo único que podía decir con sinceridad. «No sé si tú me escuchas, no sé si merezco que lo hagas, pero si hay algo en mí que todavía vale la pena, ayúdame a encontrarlo». Cuando abrió los ojos, no había señales, ni voces, ni luces celestiales, pero sí había un leve alivio, una pequeña paz que no sentía desde hacía años. No era grande ni suficiente, pero era un comienzo. Ese día Javier decidió salir nuevamente, no para escapar de sí mismo, sino para comenzar a enfrentarse. Tenía mucho que reparar, mucho que aprender, mucho que cambiar, y aunque aún no sabía cómo hacerlo, por primera vez en mucho tiempo, tenía la voluntad de intentarlo, y eso, para alguien como él, ya era un milagro. El pueblo, aunque pequeño y lleno de tradición, no olvidaba con facilidad. A la mañana siguiente, mientras Javier cruzaba la plaza en dirección al mercado, sintió cómo las miradas lo seguían, algunas discretas, otras sin disimulo. Sus pasos se hacían más lentos a medida que los susurros comenzaban a rodearlo. No eran gritos ni ofensas directas, pero el juicio estaba ahí, en el aire. En los gestos contenidos, en los saludos que ya no llegaban, una vendedora de tamales a quien Javier había conocido desde niño evitó su mirada cuando se acercó. Él, con una sonrisa forzada, trató de romper el hielo. «Buenos días, doña Leti. ¿Cómo está?» Ella respondió sin levantar la vista. «Aquí, como siempre, trabajando. Algunos sí cambiamos de verdad». Javier bajó la mirada. No dijo nada. Dio media vuelta y siguió su camino, sintiendo cómo las palabras de la mujer se le clavaban como espinas. Sabía que no sería fácil, pero no esperaba que el rechazo doliera tanto. A pesar de la experiencia que había vivido, la gente todavía lo veía como el hombre que había insultado su fe, su iglesia, su identidad. En la tienda del señor Amado, el carnicero, recibió una reacción similar. Cuando pidió medio kilo de bistec, Amado frunció el ceño. «¿Tú ahora sí comulgas con los creyentes?», dijo con tono ácido. «¿O vienes a burlarte de nosotros otra vez?».
No vengo a burlarme de nadie, respondió Javier con voz baja. Solo quiero hacer las cosas bien, amado bufo. Eso también dicen los políticos cuando los atrapan. Javier sintió cómo la rabia subía por su pecho, pero la contuvo. Respiró hondo y se marchó sin decir más. No tenía sentido discutir. No ahora, tal vez nunca. La imagen que había construido durante años con su actitud cínica y mordaz no desaparecería de la noche a la mañana. Lo sabía, pero vivirlo era otra cosa. De regreso a casa se encontró con su prima Alma, una joven enfermera que siempre había sido cercana a él. Ella, al verlo, se detuvo con expresión preocupada. «¿Cómo vas?», le preguntó con voz genuina. «Regular», respondió Javier intentando sonreír. «Parece que a la gente le cuesta creer que alguien pueda cambiar». Alma lo miró con ternura, pero también con realismo. «Es que no basta con decirlo, Javier, tienen que verlo, sentirlo, y eso toma tiempo. Tú fuiste muy duro con todos durante años». «Lo sé», asintió él, «lo sé muy bien». Alma lo tomó del brazo suavemente. «No te rindas. Si lo que viviste fue real, entonces camina con eso en el corazón, con humildad. Algunos te darán la espalda, pero otros te irán escuchando». Esa noche, Javier se sentó en la azotea de su casa, desde donde se veía buena parte del pueblo. Las luces de las casas brillaban como pequeñas estrellas, y el murmullo lejano de las conversaciones familiares llenaba el aire. Era un lugar hermoso, lleno de vida, pero ahora esa misma vida parecía mantenerlo al margen. El rechazo no era nuevo para él, pero esta vez dolía más, no porque lo despreciaran, sino porque por primera vez le importaba. A la mañana siguiente, decidió asistir a una reunión comunitaria organizada por la parroquia. El padre Eduardo había convocado a los vecinos para planear la celebración del Día de San Miguel. Javier llegó temprano, tomó asiento en una esquina, esperando no incomodar. Pero cuando varios lo vieron hubo un silencio evidente. Algunos fingieron no verlo, otros murmuraron entre sí. Nadie lo saludó. El padre Eduardo al entrar notó la tensión. Sin perder la calma, saludó a todos y comenzó la reunión. Al rato, alzando la vista, preguntó: ¿Alguien quiere hacerse cargo de la organización del altar este año? El silencio fue incómodo. Javier levantó la mano titubeante. Yo, si nadie más quiere, puedo hacerlo. Un murmullo recorrió la sala. Una señora al fondo susurró en voz alta: ¿Ahora sí quiere servir? ¡Qué conveniente! El padre Eduardo intervino de inmediato. Todos tenemos derecho a servir cuando nuestro corazón lo desea. No juzguemos los pasos del otro, porque no conocemos su camino. Javier agradeció en silencio esas palabras. Al menos alguien creía en él. Salió de esa reunión con el ánimo golpeado, pero con algo nuevo. La certeza de que el camino de la redención no era fácil, pero era suyo. Iba a caminarlo, incluso si lo hacía solo. Javier caminaba con paso lento por la calle empedrada que llevaba al río. Era un sendero que había recorrido muchas veces de niño, en bicicleta junto a Carlos, cuando aún creían que el mundo era un lugar simple y que la fe era algo tan natural como respirar. Ahora todo le parecía ajeno, lejano, como si estuviera redescubriendo el pueblo desde una mirada nueva, más frágil, más real. Carlos lo esperaba junto al viejo ahuehuete, ese árbol centenario que les había dado sombra en tantos veranos. Al verlo acercarse, se levantó y lo saludó con una sonrisa tranquila, sin preguntas, sin reproches. Javier sintió un nudo en la garganta. Había sido uno de los pocos que nunca lo había juzgado. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Carlos ofreciéndole una botella de agua. «Cansado», respondió Javier aceptándola. «No físicamente, sino de aquí». Se tocó el pecho, luego la cabeza. «Me cuesta no responder cuando me miran así, como si yo fuera una amenaza». Carlos asintió. La gente recuerda más fácil las heridas que las disculpas. Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. «¿Y si nunca me perdonan?», preguntó Javier con voz apagada. «¿Y si todo este esfuerzo no sirve para nada?».
Carlos respiró profundo. Se sentó sobre una roca y lo invitó a hacer lo mismo. Tú no estás buscando su perdón porque quieras una medalla, ¿cierto? Lo haces porque entendiste que heriste a otros. Y eso, Javier, ya es una victoria en sí. El murmullo del río llenaba los silencios entre ellos. Javier miró el agua correr y recordó la tarde en que él y Carlos casi se ahogan por jugar en plena lluvia. Recordó cómo Carlos lo sacó del agua sin pensarlo, aún con miedo. Siempre había sido así, un amigo fiel, incluso cuando él no lo merecía. He pensado en pedirle perdón al padre Eduardo, dijo de pronto. Fue uno de los que más herí, y ni siquiera lo miré cuando hablé en la iglesia. Hazlo, dijo Carlos, pero no con palabras vacías, no con culpa. Hazlo desde el corazón. Él sabrá reconocerlo. Javier asintió, aunque le costaba imaginar ese encuentro. No se sentía digno, pero algo dentro de él quería hacerlo. Sentía que debía hacerlo. Y también quiero pedirte perdón a ti, dijo de pronto girando hacia Carlos. Por todas las veces que me alejé, por las veces que te hablé mal cuando me invitabas a misa. Fuiste el único que no se rindió conmigo. Carlos lo miró con una mezcla de emoción y respeto. No dijo nada al principio, solo le puso una mano en el hombro. No necesitabas decirlo, pero gracias. Eso significa mucho. Javier sintió que un peso invisible se aligeraba un poco. No desaparecía, pero se movía, como si comenzara a buscar su lugar. Era la primera vez en años que pedía perdón con sinceridad, sin orgullo, sin defensa. «Carlos», murmuró, «¿de verdad crees que Jesús apareció por mí? ¿Que habló para mí?» Carlos lo miró con seriedad. «Creo que habló para todos, pero te nombró a ti. Tal vez porque sabía que dentro de toda tu rabia aún había un corazón que buscaba entender». Javier se quedó en silencio. El cielo comenzaba a aclararse. Entre las nubes grises, algunos rayos de sol se colaban con timidez. No era mucho, pero bastaba para cambiar el tono del paisaje. Pasaron un rato más junto al río, hablando poco, compartiendo la paz que solo se encuentra en la presencia de alguien que comprende sin necesidad de explicar. Al despedirse, Carlos lo abrazó con fuerza. «Un día a la vez, hermano. Nadie te pide que seas santo, solo que seas honesto contigo mismo». De camino a casa, Javier se detuvo frente a la iglesia. No entró, aún no. Pero colocó la mano sobre la puerta de madera y cerró los ojos. «Lo voy a intentar», pensó, con miedo, con dudas, pero lo voy a intentar. Y con eso dio el primer paso hacia algo que nunca pensó posible, el perdón verdadero. El domingo amaneció tibio, con una brisa fresca que recorría las calles como un susurro. Las campanas de la iglesia repicaban con su tono solemne, anunciando la misa de la mañana. Javier se despertó temprano, aunque no había dormido bien. Tenía el estómago revuelto, y no por lo que había comido la noche anterior. Era una mezcla de ansiedad, vergüenza y esperanza que lo mantenía inquieto. Se vistió con ropa sencilla, limpia, sin pretensiones. Mientras se peinaba frente al espejo, su reflejo le pareció diferente, no porque hubiese cambiado por fuera, sino porque algo en su mirada ya no era igual. Había menos dureza, menos rabia, y, en su lugar, una pequeña luz de humildad. Al llegar a la iglesia, los primeros rayos del sol atravesaban los vitrales, tiñendo de colores cálidos las paredes de piedra. El interior estaba lleno de fieles. Algunos se giraron al verlo entrar, y sus rostros mostraron sorpresa, incluso desconfianza. Pero esta vez, Javier no evitó sus miradas. Caminó con paso firme hasta el final de la nave y se sentó en uno de los bancos, bajando la cabeza en silencio. La misa comenzó como siempre, con cantos suaves y oraciones en voz baja. El padre Eduardo apareció desde la sacristía, con su expresión serena y concentrada. Al verlo, Javier sintió un nudo en la garganta. Recordaba claramente sus palabras desde el altar, cuando lo había insultado. Ese hombre había sido blanco de su desprecio, y aún así le había hablado con compasión cuando todo ocurrió.
La homilía giraba en torno a la humildad, al valor de reconocer los errores y a la necesidad de abrir el corazón no solo a Dios, sino también al prójimo. Javier no sabía si el padre hablaba pensando en él, pero cada palabra le calaba hondo. Al final de la misa, cuando los fieles comenzaron a retirarse, Javier se levantó. Su cuerpo temblaba ligeramente. Sabía que el momento había llegado. Se acercó con lentitud al altar, donde el padre Eduardo aún recogía algunos objetos litúrgicos. «Padre», dijo en voz baja, «¿puedo hablar con usted un momento?» El sacerdote lo miró, y por un instante, en sus ojos no hubo ni sorpresa ni juicio, solo un leve gesto de asentimiento. «Claro, Javier, aquí estoy». Javier respiró profundo. Sus manos sudaban. «Solo quiero pedirle perdón por lo que dije. Por cómo los traté. Sé que no tengo derecho a venir aquí como si nada, pero quiero cambiar, de verdad». El padre Eduardo lo escuchó en silencio. Luego se acercó y le puso una mano en el hombro. «El derecho a cambiar no te lo da nadie, Javier. Es Dios quien lo pone en tu corazón. Y tú has dado el primer paso. Lo que hiciste dolió, sí, pero lo que estás haciendo ahora también tiene peso». Javier sintió que el pecho se le aflojaba. No sabía si era alivio o si simplemente estaba soltando algo que llevaba dentro hacía años. Se quedó un momento en silencio y luego dijo: «No espero que me crean, ni que me abracen. Solo quiero hacer lo correcto». El padre asintió. «Lo correcto, Javier, no siempre es lo más fácil, pero sí es lo que deja paz. ¿Quieres ayudar en algo aquí?» «Sí». «En lo que sea. Aunque sea barrer el atrio». El sacerdote sonrió con una calidez sincera. «Entonces ven mañana temprano. Hay muchas cosas por hacer. Y tu ayuda será bienvenida». Javier asintió con emoción contenida. Cuando salió de la iglesia, el sol brillaba con más fuerza. Algunos fieles lo miraron con cautela, otros simplemente lo ignoraron. Pero una señora, la misma que días antes lo había evitado en el mercado, se le acercó lentamente. «Mi hijo me contó lo que vio ese día», dijo con voz suave. «No entiendo mucho de milagros, pero si Jesús te habló, será por algo. Solo no nos falles». Javier se quedó sin palabras. Asintió con respeto, con un agradecimiento sincero que no necesitó explicación. Al llegar a casa, sintió que algo había cambiado. Aún quedaba mucho por enfrentar, muchas heridas que sanar. Pero por primera vez sentía que no estaba empujando una puerta cerrada, sino que otra alma al menos había empezado a entreabrirla. El lunes amaneció con un cielo gris y un aire espeso que presagiaba lluvia. Javier llegó temprano a la iglesia, tal como había prometido. Vestía ropa de trabajo, con una escoba en una mano y un recogedor en la otra. No había nadie más a esa hora, solo él y el silencio. Empezó a barrer el atrio con movimientos lentos, sintiendo cómo el polvo se pegaba a sus zapatos, cómo las hojas secas crujían bajo sus pasos. Cada movimiento le parecía un pequeño acto de limpieza, no solo del lugar, sino también de sí mismo. Durante varios días siguió acudiendo. Ayudó a organizar los bancos, a limpiar las imágenes, a preparar las veladoras. No pedía nada, no explicaba nada, solo servía. Y aunque pocos le dirigían la palabra, el simple hecho de estar ahí comenzaba a construir algo invisible, silencioso, pero firme. Sin embargo, la vida cotidiana no dejaba de ponerlo a prueba. Su trabajo como ayudante en la ferretería no era fácil. Don Gilberto, su jefe, lo había contratado solo porque era amigo de su padre, pero no le tenía confianza. Lo vigilaba con recelo, como si en cualquier momento Javier fuera a robarle algo o a causar un problema. Y sus compañeros de trabajo no eran diferentes. Uno de ellos, Mateo, le hacía bromas ácidas cada vez que podía. «Miren quién va a misa ahora», decía con sorna. «A este paso lo vemos de monaguillo». Javier respiraba profundo y no respondía. Sabía que cualquier palabra mal dicha solo lo hundiría más. Pero había días en los que era difícil no explotar. Una tarde, mientras organizaba cajas en el almacén, recibió una llamada de su padre.
La voz del viejo sonaba seca, tensa. «Pasó tu tía Luisa. Dice que te vio barriendo en la iglesia. ¿Ahora eres santo o qué?» Javier cerró los ojos. Llevaba semanas esperando esa conversación, pero no de esa forma. «No soy santo, papá. Solo estoy tratando de hacer las cosas bien». «¿Y eso qué significa? ¿Que antes eras malo?» «No sé si malo, pero sí amargado. Enojado con todos, incluyéndote». Del otro lado de la línea hubo silencio. Finalmente, su padre dijo con tono bajo: «Eso sí es verdad». Colgaron sin despedirse. Esa noche, Javier se encerró en su cuarto. La lluvia había comenzado a caer con fuerza, golpeando el techo de lámina con un ritmo inquietante. Se sentó en la cama, con las manos en la cabeza, preguntándose si realmente era posible cambiar. Porque parecía que cada paso hacia adelante traía consigo una nueva piedra en el camino. Las burlas, el desprecio, la desconfianza no se desvanecían. Y lo peor, no sabía cuánto más podía soportar sin quebrarse. Recordó entonces las palabras de Carlos junto al río, un día a la vez, y también las del padre Eduardo. Lo correcto no siempre es lo más fácil. Se aferró a esas frases como quien se aferra a una tabla en medio de un mar revuelto. A la mañana siguiente, decidió hacer algo distinto. En vez de ir directo a la iglesia, pasó primero por la casa de su padre. Tocó la puerta con el corazón latiéndole fuerte. Cuando el viejo abrió, se quedaron en silencio unos segundos, midiendo el momento. «¿Puedo pasar?», preguntó Javier sin rodeos. Su padre asintió. Se sentaron a la mesa, como en los viejos tiempos. El café ya estaba preparado, humeante, y el olor llenó el ambiente de una nostalgia extraña. «No vine a discutir», dijo Javier. «Solo quería verte. Y decirte que estoy intentando cambiar. Sé que he sido duro contigo, pero estoy buscando ser distinto. No sé si lo lograré, pero lo intento». El viejo lo miró por encima del borde de la taza. No había ternura en sus ojos, pero tampoco enojo. «La fe, hijo, no es para parecer bueno, es para encontrar paz. Si eso es lo que buscas, sigue». Javier no esperaba una disculpa. Pero ese sigue lo llenó de una fuerza inesperada. No necesitaba que el mundo lo aplaudiera, solo necesitaba saber que estaba avanzando. Esa tarde volvió a la iglesia. Mientras barría el atrio, la señora Leti se le acercó con un termo en la mano. «Café con canela», dijo sin más, «por si se te enfría el alma». Javier sonrió. No era una disculpa, pero era un gesto, uno que valía más que 1000 palabras. La semana transcurrió con una rutina estable, pero por dentro, Javier sentía que caminaba sobre cristales. Había días en los que se levantaba con energía, convencido de que su cambio tenía sentido. Pero otros amanecía con el alma pesada, ahogado por recuerdos que no dejaban de perseguirlo. El pasado se le aparecía en ráfagas, discusiones con su padre, la soledad después de la muerte de su hermana, las miradas frías de quienes lo habían amado antes de que se convirtiera en el hombre amargado que había sido por años. Una tarde, mientras ayudaba a pintar una de las paredes traseras de la iglesia, se detuvo de repente. La brocha goteaba pintura blanca sobre el piso de tierra, y él se quedó quieto, con la mirada perdida. Recordó una escena de hacía muchos años. Su hermana, pequeña, tomándolo de la mano y pidiéndole que la acompañara a rezar. Él había aceptado solo por verla feliz. En ese entonces todo parecía tan simple. «¿En qué piensas?», preguntó Carlos, que se había acercado sin que Javier lo notara. «En ella», respondió sin mirarlo, «en cómo me alejé de todo después de que murió, en cómo me cerré al mundo, y lo peor, en cómo usé su muerte como excusa para odiar todo». Carlos se sentó a su lado en silencio. «El dolor transforma, Javier, a veces de forma brutal, pero reconocerlo ya es un paso. No sé si me arrepiento más de haber perdido la fe, o de haberme convertido en alguien que lastimó a tantos por no saber qué hacer con su dolor». Carlos lo miró con una mezcla de comprensión y firmeza. «¿Y qué vas a hacer con eso ahora?».
Javier respiró hondo. No quiero cargarlo más, pero tampoco quiero olvidarlo. Sería como borrar parte de lo que me trajo hasta aquí. Entonces haz las paces con tu historia, dijo Carlos. Nadie te pide que borres nada, pero sí que dejes de castigarte. Esa noche, Javier abrió un cajón antiguo que no tocaba desde hacía años. Dentro había fotos familiares, cartas y una libreta con dibujos infantiles. Ahí estaba uno de los dibujos de su hermana, los dos juntos, sonriendo frente a la iglesia del pueblo. Javier acarició el papel con la yema de los dedos, como si pudiera revivir un instante de aquella inocencia perdida. Se le escapó una lágrima, no de tristeza, sino de anhelo, de deseo de poder hablar con ella una vez más, de decirle que lo sentía, que no supo cómo seguir sin ella, que ahora entendía muchas cosas, pero tarde. Con la libreta entre las manos, se arrodilló junto al pequeño altar que él mismo había limpiado días atrás. No dijo palabras en voz alta, solo cerró los ojos y desde lo más profundo de su alma dejó que sus pensamientos fluyeran como una oración sin forma. No estoy bien aún, pero estoy tratando. Perdóname por haberte olvidado cuando más te necesitaba. Por convertirme en alguien que no merecía tu amor. Solo quiero honrar tu memoria siendo mejor. El silencio lo envolvió, y en ese silencio algo en su interior se acomodó. No desapareció el dolor, pero se volvió menos agudo. Como si, por fin, hubiera empezado a encontrar un lugar donde pudiera vivir sin destruirlo. Al día siguiente, cuando volvió a la iglesia, se encontró con el padre Eduardo en la sacristía. El sacerdote notó su semblante distinto. «Te ves más tranquilo hoy», dijo con una sonrisa leve. «No sé si es tranquilidad, padre, pero anoche hablé con mi pasado, no con palabras, pero con el alma, y creo que por primera vez me escuché a mí mismo. Entonces es un buen día, Javier». Porque la verdadera reconciliación empieza cuando dejamos de mentirnos por dentro. Javier asintió, sin necesidad de agregar más. Había aprendido que algunas verdades no se gritan, se viven. El calor del mediodía se colaba por las ventanas abiertas, llenando la casa con una luz intensa y un silencio espeso. Javier observaba el reloj de pared, mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de madera. Había llamado a su padre esa mañana y le había pedido hablar. No en la calle, no en la iglesia, sino en casa. Don Clemente había aceptado sin muchas palabras. «Aquí te espero», dijo simplemente. Y ahora, ahí estaban, frente a frente, como dos desconocidos que compartían el mismo apellido pero cargaban con años de distancia emocional. El padre se sirvió café y le ofreció una taza sin mirarlo. Javier aceptó con un gesto y bebió un sorbo, aunque la garganta aún le ardía de tensión. «Gracias por recibirme», dijo por fin, rompiendo el silencio. Don Clemente asintió con un leve movimiento de cabeza. «Siempre serás mi hijo, Javier, aunque no siempre entienda tus caminos». Javier bajó la mirada. Sabía que ese era el modo de su padre de decirle que también había sufrido con su alejamiento, con su desprecio por todo lo que él valoraba. La fe, la familia, la tradición. «Papá, no vine a justificarme, vine a pedirte perdón. Por años me sentí solo, enojado, roto, pero no supe cómo decirlo. Y tú tampoco sabías cómo acercarte. Nos perdimos, y no quiero seguir así». El viejo tragó saliva. Sus ojos, curtidos por los años de trabajo en el campo, brillaron apenas. «Te volviste duro, Javier, pero no más que yo. Tal vez los dos teníamos miedo. Yo no supe hablarte cuando lo necesitabas. Te exigí ser fuerte cuando lo que necesitabas era llorar. Ese reconocimiento fue más poderoso que cualquier reproche». Javier sintió que su pecho se aflojaba. Tomó aire. «Cuando murió Sophie, me sentí vacío. Perdí todo sentido. Pensé que si me alejaba de Dios, del pueblo, de todo, iba a dejar de doler. Pero solo dolió más». Don Clemente asintió en silencio. Luego dijo: «Yo rezaba por ti cada noche». «Aunque no lo creas, nunca dejé de hacerlo». Javier cerró los ojos por un instante.
Lo imaginó encendiendo la veladora junto al retrato de su hermana, murmurando oraciones entre dientes. Un padre que no sabía cómo hablar, pero que nunca dejó de esperar. Estoy intentando cambiar, papá. No para agradar a la gente, sino para estar en paz conmigo. No sé si voy a lograrlo. Pero al menos, quiero hacerlo con ustedes cerca. Don Clemente se levantó sin decir nada. Caminó hasta el aparador y sacó una vieja caja de madera. La colocó sobre la mesa, la abrió y de ella sacó una foto. Sofía, pequeña, entre ambos, sonriendo en una tarde de campo. Si ella estuviera aquí estaría orgullosa, no por lo que fuiste, sino por lo que estás intentando ser. Javier tomó la foto con manos temblorosas. Sintió una punzada en el pecho, pero también una calidez que no sentía desde hacía años. Gracias, papá, por no cerrarme la puerta. Gracias a ti por tocarla, respondió el viejo. Ya era hora. Esa tarde, Javier salió de la casa sintiendo que algo se había acomodado dentro de él. Aún faltaban pasos por dar, pero el que más temía, ya lo había dado. Y no lo había hecho solo. La iglesia estaba decorada con flores frescas, velas encendidas y una suave fragancia a incienso flotaba en el aire. Era un día especial para la comunidad, la misa de acción de gracias por la próxima fiesta patronal. Javier, sentado en una de las primeras bancas, observaba en silencio cómo los fieles se acomodaban. Ya no se escondía al fondo ni evitaba las miradas. Seguía sintiendo cierta tensión a veces. Sí, pero algo en él había cambiado. Ya no temía ser visto. Ahora deseaba ser útil. Cuando el padre Eduardo subió al altar, el murmullo cesó. Su voz clara comenzó la liturgia con la solemnidad habitual, pero con una calidez que llenaba cada rincón del templo. Tras el evangelio hizo una pausa. Miró a su congregación, luego fijó los ojos en Javier. «Queridos hermanos», dijo, «hoy quiero hablarles no solo como sacerdote, sino como testigo de algo que hemos vivido juntos como comunidad». Los asistentes se miraron entre sí, atentos. Hace unas semanas, todos presenciamos un hecho extraordinario. No hablo solo del milagro que estremeció esta iglesia, sino del milagro que continúa ocurriendo en el corazón de uno de nuestros hermanos. Javier sintió un estremecimiento. Sabía que hablaban de él. Su respiración se volvió más lenta. Sus manos, entrelazadas sobre sus piernas, temblaban ligeramente. «Javier», dijo el padre con voz firme pero llena de ternura, «has recorrido un camino que no ha sido fácil. Desde el dolor, la negación, el rechazo, hasta la apertura, el servicio, la humildad. Y esta comunidad ha sido testigo de ese proceso. El silencio en la iglesia era profundo, reverente. Quiero que pases al frente». Javier se levantó despacio. Sentía la mirada de todos, pero por primera vez no le pesaba. Subió hasta el altar y se colocó frente al padre Eduardo. «No se necesita ser perfecto para servir a Dios», continuó el sacerdote. «Solo se necesita un corazón dispuesto. Y tú lo has demostrado. Hoy, delante de todos, quiero darte una bendición especial, no porque seas mejor que nadie, sino porque has tenido el valor de enfrentarte a ti mismo y permitirle a Dios entrar». Javier agachó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por vergüenza, sino por gratitud. El padre puso una mano sobre su hombro y otra sobre su frente. «Que el Señor bendiga tu camino, Javier. Que cada paso que des sea guiado por la fe, la verdad y la compasión. Que nunca olvides de dónde vienes, pero tampoco te detengas en lo que fuiste, y que tu testimonio sea semilla de esperanza para otros». Un amén general recorrió la iglesia. Javier sintió cómo algo profundo se deshacía dentro de él. No era solo una bendición del sacerdote. Era la aceptación de la comunidad. Era su reconciliación con lo divino, con ellos, con él mismo. Al bajar del altar, varios fieles le ofrecieron sus manos. Un par de niños lo miraban con admiración. Una mujer mayor le sonrió y le dijo al oído: «Qué bueno tenerte de vuelta, hijo». Javier respondió con una sonrisa sincera. Ya no necesitaba explicar nada. Su presencia, sus actos, hablaban por él. Más tarde,
Mientras recogía las bancas junto a otros voluntarios, Carlos se le acercó con una sonrisa amplia. ¿Ves? Te lo dije. Un día a la vez. Javier asintió. Y hoy fue uno de esos días que valen por 1000. La tarde caía sobre San Miguel del Río con un cielo cargado de nubes oscuras. El aire era denso y los pájaros volaban bajo. Algunos ancianos murmuraban que era señal de tormenta fuerte. Javier estaba en la iglesia, ayudando a colocar adornos para la fiesta del patrono, cuando escuchó el estruendo del primer trueno. Poco después, el viento se levantó con una fuerza inusual, sacudiendo las puertas del templo. Minutos más tarde, el cielo se abrió en una lluvia torrencial. No era una llovizna común. El agua caía con tal violencia que en cuestión de minutos, las calles comenzaron a inundarse. El padre Eduardo salió al atrio con el ceño fruncido. «Esto no es normal», dijo. «El arroyo que cruza por el barrio bajo está por desbordarse». Javier sintió una punzada de urgencia. Recordó que muchas de las casas en esa zona estaban mal construidas, vulnerables. Sin pensarlo, tomó su chamarra y salió corriendo, sin importar que la lluvia lo empapara en segundos. Cuando llegó al barrio bajo, la escena era caótica. El agua ya les llegaba a los tobillos a las personas que trataban de salvar lo que podían. Niños lloraban, mujeres gritaban instrucciones y hombres intentaban levantar barricadas con costales de arena improvisados. Entre ellos reconoció a Alma, su prima, sacando a una señora mayor de una casa ya medio inundada. «Javier», gritó ella al verlo, «la corriente está aumentando. ¿Hay alguien atrapado?», preguntó él, empapado pero decidido. «Sí, don Nicolás no puede salir, está solo y con las piernas malas. Vive al fondo, en la casa azul». Javier no lo dudó. Corrió entre el agua que le llegaba ya a las rodillas. Varios vecinos lo vieron pasar. Gritaron su nombre, pero no se detuvo. Llegó a la casa de don Nicolás, empujó la puerta y lo encontró en una silla, aferrado a una manta. «Don Nicolás, tenemos que salir ya». «No puedo caminar, hijo», respondió el anciano con voz temblorosa. «Estoy muy débil». Sin pensarlo, Javier lo cargó. El agua ya comenzaba a entrar con más fuerza. Aferrado al cuerpo del anciano, caminó con esfuerzo hacia la salida. La corriente empujaba, pero él se mantuvo firme. Cada paso era una batalla, pero en su interior había una fuerza que no sabía que tenía. Cuando por fin logró sacarlo de la casa, un grupo de vecinos corrió a ayudar. Entre ellos Mateo, el que antes lo había criticado en la ferretería. Sin mediar palabra, tomó del brazo a Javier y lo ayudó a mantener el equilibrio. «Vámonos», gritó, «ya no hay tiempo». Con el agua al pecho salieron de la zona más baja y llegaron a terreno firme. Don Nicolás fue llevado a una camioneta. Alma le dio a Javier una manta para cubrirse. Su cuerpo temblaba, pero su mirada era firme. «¿Lo que hiciste?», dijo ella con los ojos húmedos. «No todos lo habrían hecho». «No podía dejarlo ahí», respondió Javier con la voz ronca. Las autoridades llegaron poco después. La tormenta duró toda la noche. Hubo pérdidas materiales, pero ninguna vida. Y eso, muchos lo atribuyeron a la rapidez con que los vecinos actuaron, y a la determinación de alguien que semanas atrás nadie habría imaginado como un líder. Al día siguiente, mientras el pueblo recogía escombros y se organizaba para ayudar a los damnificados, don Nicolás pidió ver a Javier. «Gracias, muchacho», dijo con lágrimas en los ojos. «Si no fuera por ti, tal vez no estaría contando esto». Javier se sintió abrumado. «Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No, hijo», replicó el anciano. «No cualquiera. Tú sí, porque cambiaste. Y ahora eres parte de nosotros, de verdad». En ese momento, Javier comprendió que las palabras ya no eran necesarias. Sus actos lo estaban definiendo. Y en medio del lodo, del cansancio, de la tragedia, una verdad se alzaba con fuerza. Había encontrado su lugar, y lo había hecho con valentía. Pasaron los días y el pueblo, aunque aún con rastros de la tormenta, comenzó a recuperar su ritmo. Las calles estaban más limpias, las casas volvían a pintar sus fachadas,
y en la plaza se respiraba ese aire de comunidad que solo nace después de una crisis compartida. Pero más que el pueblo, lo que había cambiado era Javier. Se levantaba antes del amanecer, ayudaba en lo que hiciera falta y pasaba parte del día con el grupo parroquial que organizaba la logística para ayudar a las familias damnificadas. La gente ya no lo miraba con desconfianza, ahora lo buscaban. Le pedían su opinión, lo saludaban con aprecio sincero. Un sábado por la mañana, mientras colgaba lonas para cubrir el patio donde servirían comida a los más necesitados, Mateo se le acercó con una cubeta en la mano. «Oye, Javier», dijo, rascándose la cabeza, «te debo una disculpa. Al principio pensé que todo esto tuyo era una farsa, pero me tapaste la boca. Te respeto, hermano». Javier le dio un apretón de manos firme y una sonrisa franca. «Gracias por decirlo, Mateo, y gracias por ayudarme aquel día. Solo no habría podido con don Nicolás». «Pues aquí andamos», respondió el otro, «y ahora sí, sin burlas». La confianza se tejía hilo por hilo, sin forzarse, como nacen las cosas que valen la pena. Incluso en su trabajo, don Gilberto, que siempre lo había mirado con recelo, comenzó a delegarle tareas importantes. Un día, al cerrar la ferretería, le dijo sin mirarlo directamente: «No eres el mismo de antes. Eso se nota». «Buen trabajo, Javier». Esa breve frase valía oro para él. En su casa la relación con su padre era otra. Ya no discutían. Compartían silencios cómodos, cenas sin tensión, pequeñas bromas. Una tarde, mientras tomaban café, don Clemente le entregó un escapulario. «Era de tu abuelo», le dijo. «Lo llevaba siempre. Tal vez te acompañe también a ti ahora». Javier lo tomó con respeto, no por superstición, sino porque entendía lo que significaba. Una herencia de fe, de reconciliación, de orgullo restaurado. En la parroquia, el padre Eduardo lo integró a un nuevo grupo de voluntariado. No era un cargo formal, pero sí un espacio desde donde Javier podía servir. Enseñaba a niños a leer, ayudaba a adultos mayores a gestionar trámites y acompañaba al sacerdote en visitas a enfermos. Una tarde, mientras caminaban de regreso de una visita, el padre lo observó con atención. «Has construido algo nuevo, Javier, y lo has hecho con esfuerzo. ¿Cómo te sientes con todo esto?» «Extraño», respondió él pensativo. «Es como si estuviera viendo mi vida con otros ojos. Como si antes caminara con una venda y ahora entendiera para qué sirven mis pasos. Y cuando la venda se cae», añadió el sacerdote, «a veces duele, pero también libera». Javier asintió. Ya no era esclavo de su pasado. No lo negaba, pero tampoco lo cargaba con vergüenza. Lo reconocía como parte del camino que lo trajo hasta aquí. En el pueblo, comenzaron a decir que era un ejemplo de lo que la fe podía hacer. Pero él no se consideraba ejemplo de nada, solo alguien que se equivocó mucho y que decidió no quedarse ahí. Una tarde, se sentó en el mismo banco frente al río, donde semanas antes había hablado con Carlos. Lo llamó y al poco rato el amigo llegó. «¿Te acuerdas cuando me dijiste un día a la vez?», preguntó Javier. «Claro. ¿Funciona?» «Más de lo que pensé. Pero hay días en que el corazón duda. Días donde me pregunto si todo esto es real o si me estoy engañando». Carlos lo miró con calma. «Lo real no siempre se siente grandioso. A veces lo real es callado. Es cuando ayudas sin que nadie lo sepa, cuando perdonas sin que te pidan perdón, cuando rezas sin palabras. Eso es lo más real que hay». Javier sonrió. Se quedó mirando el río y pensó que, por primera vez en años, no temía el futuro. Sabía que habría dificultades, dudas, tropiezos, pero ya no estaría solo. Había recuperado su fe, sí, pero también había recuperado a su gente y a sí mismo. El día de la fiesta patronal llegó con un cielo despejado y un aire limpio, como si la tierra misma celebrara con el pueblo. Desde temprano las campanas repicaban con entusiasmo, y las calles estaban decoradas con papel picado, flores de cempasúchil y banderas de colores que ondeaban al ritmo del viento.
La comunidad entera se había reunido para agradecer no solo por la protección en la tormenta, sino por la fuerza que encontraron en la unidad. Javier caminaba entre la gente con una tranquilidad que no conocía meses atrás. Saludaba a cada persona con una sonrisa sincera. Ya no había rastro del hombre amargado que había insultado a los fieles desde el fondo de la iglesia. Ese Javier había muerto. En su lugar vivía un hombre renovado, más sereno, más consciente de sí mismo y de los demás. Los niños lo buscaban para que los ayudara con sus disfraces del desfile. Las señoras del comité parroquial le confiaban tareas importantes. Su padre lo observaba con un orgullo silencioso, y Carlos no dejaba de bromear, recordándole lo imposible que habría parecido todo eso poco tiempo atrás. Durante la misa mayor, el padre Eduardo habló con voz firme y emocionada. Hoy celebramos no solo a nuestro santo patrono, sino también la gracia de la conversión, porque todos, en algún momento, necesitamos ser tocados por la luz. Todos, alguna vez, nos perdemos. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece siempre un regreso. Hizo una pausa y miró a Javier, que bajó la mirada, humilde, agradecido. San Miguel venció al mal no con violencia, sino con firmeza y luz. Así también nosotros estamos llamados a vencer nuestros demonios internos, y lo hemos visto en la vida de uno de los nuestros. Al terminar la misa, un grupo de jóvenes se acercó a Javier. «Queremos armar un grupo de servicio para apoyar a las familias del pueblo», dijo uno. «Pero nos gustaría que tú nos ayudaras a empezar». Javier se sorprendió. Nunca se había visto como líder, pero entendió en ese instante que lo que había vivido no era solo para él. Tenía un propósito más grande: inspirar, acompañar, guiar. «Claro que sí», respondió con voz firme. «Lo haremos juntos». Esa noche, bajo las luces del kiosco, con música tradicional y risas en el aire, Javier se sentó junto a Carlos y el padre Eduardo. Observó a su alrededor y pensó en todo lo que había cambiado. No había sido un camino fácil, pero sí necesario. «¿Te acuerdas del día que te reíste en plena misa?», preguntó Carlos riendo. «Claro», respondió Javier, «y de cómo todo se detuvo después, como si el cielo mismo me callara». «El cielo no te calló», dijo el padre Eduardo. «Solo te habló, y tú decidiste escuchar». Javier miró al cielo estrellado y asintió. A veces, una vida entera cambia en un instante, pero mantener ese cambio requiere decisión diaria, perseverancia, humildad, fe, y en su caso, también comunidad. A quienes lo veían desde fuera, su historia era un milagro. Para él era una lección de vida, porque entendió que todos tenemos algo que sanar, algo que soltar, algo que transformar, y que siempre, siempre hay tiempo. Querido espectador, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la redención. Y si esta historia te conmovió, te invito a hacer clic en el siguiente video en pantalla. Te aseguro que no te arrepentirás.